Perfecto. Bueno, entonces muy buenas noches, niños. Vuelvo a confirmar, ¿me escuchan? Si me siento sola hoy, ustedes no me están hablando. Sí, señora. Gracias. Profesora, buenas noches. Buenas noches, amor, cuéntame. Profe, es que estoy llenando la asistencia, entonces voy en el punto ya ¿cuál? ¿En dónde, mi amor? ¿Tu nombre cuál es? Disculpa. Mi Para la nombre, memoria, profe. tranquilo, Sí, amor. Victoria. Victoria Gutiérrez. Química general. Química general. Toca copiarlo, ¿cierto? ¿El nombre del CIPAS es cuál? Cafeíne. Ahí ¿El está en mismo? el chat de acá del este. Cafeíne, sí, siempre es el mismo. Con doble F, ¿cierto? Café. Sí, señor, con doble F. Listo, profe. Muchas gracias. Tranquilo, amor, no hay ningún problema. Les encargo, por favor, que me revisen esto. Listo, ahora sí vamos a dar inicio. Vamos a iniciar, pues, como quien dice, con los avisos parroquiales, para que no vaya a haber después que se nos alcance el tiempo y después no digamos los avisos parroquiales. Los avisos parroquiales de hoy son relacionados al componente virtual del curso. El día de hoy les voy a compartir este mensaje que es de la dirección del curso, invitándolos a ustedes a una conferencia que se realizará el día sábado en horas de la noche, donde se darán los lineamientos del componente práctico. Sin embargo, yo les voy a hacer un resumen, porque yo soy tipo resumen de esto. Todos ustedes, cuando ingresan al componente práctico, ustedes cuando entran al campus virtual, les va a aparecer acá química general y abajo les va a aparecer la información del componente práctico. Pues como yo no tengo, pues a mí no me sale, ¿cierto? En el transcurso de esta semana o la otra, les va a aparecer un link como este que están viendo acá. ¿Ustedes me confirman, por favor, si ven mi pantalla? No, señora, yo no la estoy viendo. Oh, discriminada. Yo lo estoy viendo. ¿Sí? ¿Sí la están viendo? Oh, Yo sí yo la estoy viendo. no. Yo sí. Oh, linda, lo siento. No estás en la rosca. Esto, si gustas, actualiza, refresca el enlace, a ver si así te ayuda. A mí me sirvió así también hoy en una web que yo tampoco veía y si así pude ver. Bueno, entonces como les venía diciendo, a ustedes les va a aparecer en el transcurso de estos días este espacio. Evidentemente, este no es el de ustedes porque este es del semestre pasado que yo también tenía ese componente práctico, pero les va a salir así igualmente. O sea, es decir, que a mí tampoco me sale en este momento, ¿listo? Y se accede igual que si fuese una aula parte del curso de Química General, sino que se va a llamar Química General Componente Práctico. En esa aula, ustedes ingresan y les van a aparecer solamente 3 enlaces. Bluetooth no me dejó ingresar. Doctora, una preguntita para lo de la asistencia en escuela. ¿Cuál fue que dijo que Escuela pusiéramos? de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. No me dejó entrar. Corrosión. No me dejó entrar. Bueno. Sin embargo, pues no se estresen. Lo único que va a aparecer ahí en ese curso, es como un curso nuevo de campus virtual, son 3 enlaces. Un foro para que charlemos, un link donde va a estar el protocolo y la guía de laboratorio y un link para que suban el informe de laboratorios. Eso es todo lo que va a tener ese curso, esa nueva aula que les va a aparecer ahí. El componente práctico tiene 3 sesiones, 3 encuentros virtuales. Lo ideal, hijos míos, es que ustedes asistan a los 3 encuentros virtuales. Entonces, por ejemplo, a mí me aparece, yo les muestro como a mí me aparece, a ustedes no van a ver esto, porque bueno, pues, eso es solo de los docentes. Sin embargo, es para que ustedes vean, por ejemplo, química general.
Yo voy a atender los grupos 36, 37 y 38. Esto es virtual, entonces por más que usted les diga ahí, Ibagué, Cartagena, Bucaramanga, bueno, wherever, ustedes no tienen que ir a ninguna parte, ¿listo? Nos vamos a ver es por web. No vayan a aparecer por allá en los centros. El enlace a la primera web yo se los envío y entonces, ¿cómo vamos a desarrollar los componentes? Las primeras 2 horas yo les voy a guiar. Entonces, la práctica, por ejemplo, el primer sábado o el primer día, mejor dicho, vamos a desarrollar la práctica 1 y 2. Que yo les explico la práctica 1 bien, cómo tienen que hacerla, cómo cogen los datos, cómo hacen los cálculos, cómo todo, y ustedes la hacen. Luego la práctica 2, todo el juguete, y ustedes la hacen. El objeto es que de una la hagan. O sea, para eso son unos horarios de 6 horas, para que ustedes desarrollen el componente práctico en esas 6 horas. Y yo voy a estar aquí en mi casita, sentada, conectada en el computador, por si ustedes tienen alguna pregunta, podérsela responder de una. Nota mental, hijos míos. El laboratorio no va a tener, ¿cómo se llama? ¿No? Que hacemos en los foros. Realimentación. O sea, cuando ustedes entreguen el trabajo final, eso no tiene correcciones. Ese ya es el trabajo final. Entonces, ese espacio que se está dando en esos 3 encuentros es para que ustedes hagan las preguntas y si tienen alguna duda, pues digan la duda y se les pueda orientar en ese espacio de esas 6 horas que están programadas. Entonces, ustedes van a decir, teacher, pero resulta que es que yo tengo 3 fechas, por ejemplo, este grupo tiene el 17, el 31 y el 14 de noviembre. Yo tengo 3 fechas, pero yo no puedo asistir a la segunda porque estoy trabajando, un ejemplo, mi horario laboral está ahí. O bueno, no necesitan decirme por qué, o sea, ustedes son autónomos en sus cosas, ¿listo? Pero digamos que no puedo asistir a las 3 fechas, ¿qué pasa? ¿Pierdo por W? No, eso es una universidad mediada por el uso de las tecnologías. Usted no está obligado a asistir a cumplir un horario. Sin embargo, sí está obligado a cumplir con unos requisitos académicos. Ustedes pueden realizar la guía, todas las 6 prácticas, y no conectarse a ninguna web. Claro que sí, pueden hacerlo. Sin embargo, el objeto de la web es que tengan la asesoría pertinente para que puedan desarrollar las prácticas bien. Fuera de las web no se va a dar asesoría con respecto al laboratorio. ¿Listo? Entonces, pilas con esto. Profe, yo quiero asistir, de verdad que sí, porque es que para mí es muy importante asistir, pero no puedo en esos horarios. ¿Será que usted no me podría dar otras fechas? Como ustedes vieron acá adelante, yo tengo 3 grupos. Yo les puedo dar las fechas de los 3 grupos y ustedes pueden cambiarse, o sea, no cambiarse de grupo, sino asistir a otras fechas sin ningún problema. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Como les digo, lo importante es que ustedes aprovechen este espacio para resolver dudas y tener las orientaciones claras de cómo desarrollar cada una de las prácticas. Las prácticas van a ser usando simuladores, haciendo cálculos de una. Entonces el objeto sería que mientras lo van haciendo y generan la duda, pues uno les va respondiendo, ¿no? Porque ya después, pues ¿para qué? Entonces eso es el proceso. Al final se van a realizar quiz. Ojo, tiene quiz. Y se debe anexar el pantallazo de la presentación del quiz en cada una de las prácticas. El quiz va a ser teórico de las cosas que se realizaron en la práctica. Entonces, pues, hay que estar preparados. Por eso, precisamente, es al final, porque ya tienen todo súper al peluche. ¿Listo? ¿Voy clara hasta acá o tenemos alguna duda? Todo claro, tutora. Listo, perfecto. Entonces, eso es como en generalidades el desarrollo del componente. Son 6 prácticas, la propuesta es que se desarrollarán 2 por día, porque son 3 días de trabajo. Como les digo, 6 horas asignadas, sin embargo, las 2 primeras horas serán dedicadas a orientar el trabajo y las otras 4 son de acompañamiento mientras ustedes hacen la actividad. Si no la quieren hacer, pues se salen y no la hacen y la hacen después, o si la quieren hacer de una, pues uno está ahí pendiente para atender dudas.
¿listo? Al final hacen el quiz, o sea, al final del tiempo del desarrollo del laboratorio, ¿no? Y entregan el informe. El informe no tiene realimentación, sino que va directo a la calificación final. Y recuerden que el laboratorio es un porcentaje bastante importante del curso, ¿no? Que tenemos que tener a favor, pues para evitar que eso sobre y no que falte nota al final del semestre. Eso es así en grandes rasgos. ¿Es fácil? ¿Es chévere? Sí, a mí me parece, pues que sí, pero mi opinión no cuenta. Bueno, ahora vamos a hablar del curso. Con respecto a la tarea 2 que ustedes ya entregaron, el sábado les publico notas. Uy, discúlpenme, pero yo soy como todos los colombianos que dejan todo para el último día. Entonces estoy reatrasada. Entonces el sábado, que es la última, así como hacen ustedes, ¿no? Al último día a las 11:55. Pues yo espero estar antes de las 11:55, pero el sábado les publico sus notas. Entonces, para que estén pendientes y verifiquen. Y actualmente estamos realizando la tarea 3. La tarea 3, recuerden que contiene 2 documentos, igual que la vez pasada. Espérenme, ¿dónde está tarea 3? Acá. En el foro de la tarea, yo les he compartido a ustedes el material, que es tanto el anexo como la guía de actividades. Recuerden que el anexo es el formato donde ustedes van a entregar al final, pues, el trabajo hecho. Y la guía, pues, me da un resumen generalizado de lo que tengo que hacer. Entonces, en el anexo, todos vamos a usar el mismo anexo. Entonces, voy aquí a resolver el trabajo. Y la guía, todos tenemos la guía, me va a decir qué hacer. Se maneja la misma filosofía anterior de que vamos a seleccionar un número de estudiante para que ese me asigne los ejercicios. Hoy vamos a hablar del tema 1. El tema 1 es gases. Entonces, recuerden, ya la mayoría seleccionó el ejercicio. ¡Ay, lo borré! Seleccionó el estudiante, entonces esa es la reacción con la que tienen que trabajar. ¿Qué tienen que entregar? Si ustedes han mirado el foro, ayer les hice un video lo más de lindo que aquí les publiqué explicándoles el ejercicio 1. Ah, más linda yo. Deberían verlo, es súper chévere. ¿Ya quieren cafeína? ¿Ya aburrieron? Ah, no, Laura, cafeína. Bueno, entonces, como les venía diciendo, tenemos el material, ya algunos han subido y han establecido qué número de estudiante van a ser. Sin embargo, es importante que adelantemos. ¿Listo? No sé si ustedes asistieron a la web del martes o si no, vamos de todas maneras a trabajar hoy el tema de gases. ¿Qué hay que hacer entonces acá? Entonces me dice, según el número de estudiantes, seleccione la reacción. Entonces vamos a decir que yo soy el estudiante 1. El estudiante 1, perdón, tiene la respiración celular. Entonces, esta es la reacción que va a trabajar y que va a llevar acá. ¿Qué debe hacer en esta primera parte? Balancee y escriba el nombre de los reactivos y de los productos. Es balanceen y escriben el nombre. Luego entran a San Google y buscan cuál es la importancia de esta reacción, que esta reacción se llama respiración celular. Yo voy a hacer eso obvia, ¿no? Pues como su nombre lo indica, es súper importante porque habla sobre la respiración de los organismos. Bueno, ustedes tienen que hacerlo más específico, ¿no? Recuerden que siempre donde ustedes busquen la bibliografía, deben referenciar aquí las normas APA, ¿no? Luego de esto, entonces vamos a desarrollar estos 4 ejercicios. Vamos a centrarnos en esta parte ahora. Estos 4 ejercicios son del tema de gases. Uno me habla de leyes de los gases, que son leyes generales, como ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac, ley de Avogadro, ley combinada, bueno, whatever. La otra, el 3.2, me habla de presiones parciales, el 3.3 me habla de gas ideal, y el 3.4 me habla de la densidad de un gas. Entonces, ¿cómo los voy a desarrollar? Con mucho cuidado. Acá en la guía está el punto C. Entonces, mira, acá está el ejercicio 1, que es la A, el ejercicio 2, que es la B, el ejercicio C,
que es la C, y el ejercicio 4, que es la D. En la reacción química, identificar un encuentro que se encuentre en gas. Entonces, ¿qué pasa? Todos los ejercicios inician con esta pregunta: compuesto gaseoso. ¿Cuál es el gas que usted va a trabajar para desarrollar esos ejercicios? ¿De qué depende? De la reacción que ustedes tienen asignada. Entonces, acá, por ejemplo, hay dos gases, el O2 y el CO2. Ustedes escogen uno de esos dos y ese es el que van a cantar. ¿Voy a escoger el O2 o no? Voy a escoger el CO2. Y con base en ese gas se ayudan a resolver los ejercicios. Ahora les digo cómo. ¿Listo? ¿Vamos hasta acá todos conmigo? No me griten. Sí, señora. Listo, gracias. Entonces, en este orden de ideas, vamos entonces a empezar a hacer como unos ejercicios. Ya que no hago gimnasio, entonces voy a hacer ejercicios de química. Entonces, para eso, bueno, esto ya no lo necesito. Les he preparado acá 6 ejercicios numéricos para desarrollar. Y está mezclado con todos los temas. Sin embargo, antes de desarrollarlos, vamos a hacer un calentamiento, ¿cierto? Para que no cogerlos así como mal parqueados. Entonces, vamos a hablar de las leyes de los gases. ¿Por qué los gases? Ustedes saben que existen los estados de agregación de la materia, que la materia puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso. Ahorita se han inventado también hasta el estado coloidal. Bueno, legalmente los tres son el sólido, el líquido y el gaseoso. Todos los estados son súper importantes y afectan en alguna manera. Sin embargo, el estado gaseoso es el estado más sensible. ¿Qué significa más sensible? O sea, es el que se alborota más fácilmente. Entonces, no quiere decir que un sólido no reaccione, no quiere decir que un líquido no reaccione, sino que el estado gaseoso reacciona más fácilmente, es más voluble, más influenciable por las propiedades de la materia. ¿Qué es lo que quita por ahí? Carlos, te está pitando el bus. Es el celular. Bueno, ¿cuáles son esas propiedades a los cuales los gases sirven acá? Esas propiedades son la masa. La masa, como ustedes saben, me hablan de la cantidad de materia, ¿cierto? En el estado químico se asocia al número de moles. Los moles es cantidad de sustancia. Cuando vimos en el anterior tema, hablamos de cantidad de sustancia como una de las unidades fundamentales y nos salió que era el mol. Pero, ¿qué es un mol? Ojo, hijos, que se les olvide el nombre de su madre, pero no esto, ¿listo? Mol es cantidad de sustancia en química. Entonces, ¿cómo así, profe, que en química? Claro, en la física, que la cantidad de sustancia es la masa, para la física no importa si usted está trabajando con papa o yuca, 1 kilo es 1 kilo, ¿cierto? Porque 1 kilo es la masa de la papa o 1 kilo es la masa de la yuca. Sin embargo, en la química, 1 kilo de papa no es lo mismo que 1 kilo de yuca. ¿Por qué? Porque esas dos sustancias están compuestas químicamente de una manera diferente. Entonces, esa es la diferencia principal del mol, que el mol está relacionado no solamente con la cantidad que hay, sino con los átomos que la conforman. El mol se representa por la letra N minúscula y tiene una fórmula. Me dice que mol es igual a masa sobre peso molecular. ¿Listo? Eso es mol. Entonces, hijos, copien esta fórmula, resáltenla en rojo y pónganle ojo, súper muy importante, porque les aseguro que hasta el fin de sus días la van a usar. Mol es masa sobre peso molecular. ¿Qué es masa? Pues cantidad de materia, ¿cierto? Generalmente va a estar en gramos. Ahora viene lo segundo. ¿Qué es el peso molecular? Resulta que eso sí depende es de las sustancias. Es lo que estábamos hablando ahorita. Por ejemplo, yo tengo, pensemos una molécula cualquiera. Agua. Agua, como ustedes saben, es H2O. H2O.
O. O. ¿Cuál es el peso molecular del agua? El peso molecular de una sustancia depende de los pesos atómicos de cada uno de sus integrantes. Entonces, buscando una tabla periódica, que me imagino que ustedes tienen, entonces vamos a averiguar el peso atómico del hidrógeno y del oxígeno. Entonces, según Wikipedia, para que vean que yo soy igual que ustedes, le pregunto a Wiki. Según Wikipedia, el hidrógeno tiene una masa atómica de 1.007, bueno, 1. Y el oxígeno tiene una masa de 15.9994, o sea, 16. No seamos tacaños. Entonces, resulta que el hidrógeno pesa 1. El oxígeno pesa 16. ¿De dónde sacamos eso? Recuerden, de la tabla periódica. Ahora, ¿cuántos hidrógenos tiene una molécula de agua? Una molécula de agua, como podemos ver, tiene 2 hidrógenos. Entonces multiplico por 2. Y 1 por 2 da 2. Ahora, oxígeno. ¿Cuántos oxígenos tiene la molécula de agua? 1 oxígeno. Es por 1. Y eso me da 16. 2 más 16, ¿cuánto me da? Entonces me da 18, ¿cierto? A ver, me la sé sumar. 2 más 16 da 18. 18 gramos mol. Y este va a ser el peso molecular del agua. Molecular. ¿Okay? El peso molecular se resume como la suma de las masas molares o pesos molares de cada uno de los componentes de la molécula. ¿Todos conmigo? ¿Lo vieron? Sí, señora. ¿Seguros? Perfecto. Vamos a ver si es verdad. Hagan ustedes HNO3, H2SO4, C6, ¿Qué? H2O6. Vamos a calcular esos 3 pesos moleculares. Y ustedes me van a decir cuánto es. No se vale buscar por internet, toca hacerlo. ¿Todos conmigo? ¿Vamos acá? Vamos a ver si está Lorena. ¿Lorena está? No. Ah, sí. No, mentira. Es Norel. Hay una chica preguntándome por el foro hoy sobre un ejercicio y tenía mal calculado los moles, entonces eso está relacionado acá. Entonces, ¿cómo van, hijos? Peso molecular del HNO3, del H2SO4 y del C6H12O6. ¿Ya merito? El peso molecular de la primera es 50. No. ¿No? No. No quería decírtelo así tan tajante. Pero no. Profe, la primera es 63. 63, sí, señorito.
Sí, tenía un error ahí en el 14 por 1, pero ya. Listo. Para que veas súper ordenada. El ácido nítrico entonces tiene hidrógeno, tiene nitrógeno y tiene oxígeno. La masa atómica del hidrógeno es 1, la del nitrógeno es 14, la del oxígeno es 16. Tiene un hidrógeno, miren, hidrógeno solo hay uno. Tiene un nitrógeno y tiene 3 oxígenos. Multiplico, que siempre es este por este, entonces me haría 1 por 1, 1, 14 por 1, 14, y 16 por 3 me darían 48, que es el total, que va a ser la suma de la H, el N y las 3 O's. Entonces me va a dar la suma de estos 3 animalitos, que sería 48 más 14 más 1, que me da 63 gramos mol. Ojo, porque el peso molecular tiene unidades, gramos por mol. ¿Listo? Eso se puede leer de la siguiente manera. Una mol de ácido nítrico pesa 63 gramos. ¿Listo? ¿Sí les dio todos lo mismo? ¿Entendieron qué hice? Sí, señora. Perfecto. Ahora hacemos lo mismo con el ácido sulfúrico. ¿Cuánto nos daría entonces el peso molecular del ácido sulfúrico? 80. No, multipliquen 97 gramos mol. Tampoco. Recuerden que eso es H2SO4. H2SO4. La H pesa 1, la S pesa 32, la O pesa 16. 98, perdón, 98. Ah, muy bien. 1 y 4. Es 1 por 2, 2, 32 por 1, 32, y 16 por 4, 64. Entonces me da 4, 8, 98 gramos mol. ¿Todos conmigo? Sí, señora. Perfecto. Es la última, la glucosa. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto sería el peso molecular de la glucosa? Ciento 180 gramos mol. Sí, como que sí. 6 por 2, 12, 6 por 1, 72, más 12, más, 16 por 6, 6 por 6, 36, van 3, 96. Sería 0, va 1, 10, 18, sí. 180 gramos mol. Vean que trabajan multiplicar. Perfecto, ya somos unos PhD sacando pesos moleculares. ¿Sí o no? ¿Les quedó claro el concepto del peso molecular? Pilas, porque eso también van a morir con esta información ustedes en su cerebro, hijos. Eso no se olvida. Ahora, como ustedes vieron acá en la fórmula de mol, el mol está directamente relacionado con el peso molecular. Entonces, voy a suponer que tengo 500 gramos de cada una de las sustancias anteriores, o sea, 500 gramos de ácido sulfúrico, 500 gramos de ácido nítrico, 500 gramos de glucosa. ¿Cuántos moles de cada uno tengo? ¿Cierto? Entonces, para cada caso, recuerden que mol es masa sobre peso molecular, masa sobre peso molecular, masa sobre peso molecular. Entonces, lo vamos a hacer y va a quedarnos así. Entonces, el primero, HNO3,
de la fórmula es masa sobre peso molecular. La voy a copiar aquí porque ustedes la vean y la vean y la vean para que se les quede hoy. Y el peso molecular de este animalito era 63. Esto es 500 gramos y esto es gramos sobre mol, de tal manera que gramos con gramos se cancela y me va a quedar mol, ¿cierto? Es cuántos moles son 500 gramos de ácido nítrico. ¿Quién tiene calculadora? ¿Quién tiene calculadora? 7.9, profe. 7.9. Entonces quiere decir que tenemos 7,9 moles de ácido nítrico. 7,9 mol de HNO3. Perfecto. Ahora, esa misma masa en ácido sulfúrico. ¿Cuántos moles de ácido sulfúrico hay en 500 gramos? Entonces ustedes dicen, profe, ¿es lo mismo? Sí. La diferencia es que el ácido sulfúrico pesa 98 gramos. ¿Sí ven la importancia aquí? En química no es lo mismo tener 500 gramos de ácido nítrico que tener 500 gramos de ácido sulfúrico. Todo es diferente. ¿Cuánto da entonces? 5,1. 5,1 mol de H2SO4. Muy bien. Ahora voy a ponérselas difícil para que vean cómo yo soy de mala. Yo soy una mala persona. Si yo tengo 10 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos son? ¿Cuántos gramos equivale? ¿A cuántos gramos equivale? Es decir, si en vez de decir yo tengo 500 gramos, digo que tengo 10 moles de ácidos, ¿puedo calcular la masa? Esa es la primera pregunta que debo hacerme. ¿Será que puedo calcular la masa? Y la segunda pregunta que voy a hacerme es, pues, ¿cuánto sería esa masa? Entonces, ¿puedo? Sí, sí puedo, porque en esta vida todo se puede. ¿Cómo puedo? Con mucho cuidado. Resulta que esta fórmula de mol que ustedes ven acá relaciona tres datos. Relaciona el mol con la masa y el peso molecular. Quiere decir que en esta fórmula yo puedo calcular cualquiera de esas tres variables. En esta forma, pues está despejada directamente para calcular el mol. Pero yo puedo despejar la masa y calcular la masa. O en su defecto, puedo despejar el peso molecular y calcular el peso molecular. ¿Listo? Simplemente despejando. ¿Cómo despejo? Esto es matemática para dummies. Ustedes recuerdan cuando yo tengo una ecuación matemática que el igual es una puertica mágica, ¿cierto? Entonces, cuando yo cambio una variable de un lado a otro, pasa a ser la operación diferente o la análoga. Que si está sumando, pasa a restar, si está restando, pasa a sumar, si está multiplicando, pasa a dividir, si está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces, cuando yo despejo, tengo que preguntarme qué está haciendo esa sustancia. Voy a despejar la masa. Yo la voy a hacer aquí para dummies, no se sientan ofendidos conmigo. Voy a despejar la masa. ¿Qué tengo que quitarle de ahí? El peso molecular. O sea, el peso molecular me hace estorbo. ¿Qué está haciendo el peso molecular? Está dividiendo la masa. Entonces, como lo está dividiendo, lo voy a pasar al otro lado. ¿A qué? A multiplicar. ¿Listo? Dijimos que pasaba a ser la operación opuesta. En este caso me queda que masa es igual a mol por peso molecular. ¿Lo vieron? Y así, con los moles y el peso molecular de la sustancia, puedo calcular la masa. Calculémosla. En este caso, pues súper fácil. Mol, ya tengo, son 10 moles, por el peso molecular, que del ácido sulfúrico dije que era 98 gramos sobre mol. Miren, mol con mol se cancela y me queda la respuesta en gramos.
Entonces la masa es igual a ¿cuánto? Ah, 980, mire, ja, no necesito calculadora. Entonces, ¿sí ven? 10 gramos, 10 moles de ácido sulfúrico equivalen a 980 gramos de ácido sulfúrico. ¿Listo? ¿Todos conmigo? ¿Vimos cómo pasamos de una para otra? Sí, señora. Listo. Miéntanme, porque yo quiero saber que salimos contentos de aquí. Listo. Y acá estamos hablando entonces de una de las principales propiedades de los gases, que es la cantidad de sustancia, alias mol. El mol se relaciona directamente con la masa. La otra propiedad de los gases es la presión. Recuerden que la presión es como una fuerza de empuje, ¿no? La presión, o lo más chévere de la presión, es que tiene 80.000 unidades de medida. Cuando ustedes hicieron su trabajo de unidades derivadas, vieron que la presión, identificaron la mayoría de ustedes a la presión y se dieron cuenta que había muchos sistemas de medida para la presión. Normalmente la presión es pascales, que es kilogramos por sobre metro cuadrado por segundo. Sin embargo, también existen las atmósferas, los milímetros de mercurio, los PSI, los torrinellis, los bares, bueno, o sea, hay 80.000 unidades. Para eso, pues siempre tenemos que preguntarle a Google una tabla de conversión entre un medio y otro. La presión, pues como ustedes saben, es una fuerza de empuje. Es la que nos mantiene pegadas aquí al planeta, ¿no? Aquí nosotros tenemos la presión atmosférica, que es la que nos mantiene en la Tierra. Ahora, el volumen es otra de las propiedades. Ustedes saben que en el caso de los gases, el gas siempre tiende a ocupar el mayor volumen posible, o sea, tiende a expandirse, a ocupar el mayor espacio disponible. Y la temperatura, resulta que estas tres, presión, volumen, temperatura, se conocen como las propiedades termodinámicas. O sea, ellos son un trío, los tres mosqueteros ahí, pues. Ellos junticos afectan todas las propiedades de la materia y están íntimamente relacionados. Si yo cambio una de esas tres variables, las otras dos se afectan. En los gases, esa afectación se siente. O sea, yo puedo generar una explosión porque calenté un poquito más de lo que debía. O puedo generar una explosión porque me subió la presión. O se me bajó. Y en ese caso no sería una explosión, sino una implosión, pero pues el punto es que hace boom. ¿Sí? Entonces, como los gases son muy sensibles, vamos a estudiar esas propiedades dentro de esos gases. ¿Cómo las vamos a estudiar? Pues con las leyes. Resulta que antes, cuando no había televisor y la gente era muy inteligente, entonces la gente se dedicaba a pensar y descubrieron el comportamiento que había entre las relaciones termodinámicas. La primera ecuación o la primera ley es la ley de Boyle. Boyle dijo que la presión era inversamente proporcional al volumen. Eso quiere decir que entre más presión yo hago, más poquito es el volumen. O sea, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Si aumenta el volumen, disminuye la presión. Es el ejemplo de las jeringas. Cuando uno aprieta el émbolo, pues sale el líquido, por lo tanto disminuye el volumen. Es el ejemplo de las fajas. Esa no lo tengan en cuenta. Pero pues están relacionadas. Y él me dice, es esto, el volumen es inversamente proporcional a la presión y la temperatura, en este caso, es una constante. Y entonces, ¿qué puedo decir yo? Que entre dos estados de un mismo gas, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Y eso se me resume la ley del señor Boyle. Voy a copiarme esto, le voy a pegar acá. Por puro manuscribir, es mucha floja yo, ¿cierto? No, mentira, digamos. Ley de Boyle. De Don Boyle me dijo, ecuación. P1 por B1. Y yo la escribo ustedes también, ¿cierto? Es igual a P2 por B2. Por B2
y esto ocurre a temperatura constante. Eso fue lo que dijo Don Boyle. Listo, Don Boyle. 200 años después, nadie ha podido reemplazarlo. Luego vino, entonces, el señor Charles. Charles dijo que el volumen y la temperatura están directamente relacionados. Quiere decir que a mayor volumen, mayor temperatura, a mayor temperatura, mayor volumen. O en viceversa, a menor volumen, menor temperatura. A presión constante. Por lo tanto, entre dos puntos, entonces me llevo esta ecuación, que me dice volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 sobre temperatura 2. O si lo quieren escribir en forma lineal, me quedaría B1 por T2 igual a B2 por T1. Esta es más fácil de despejar, entonces vamos a copiar esta. Y recuerden, simplemente es inversa. Es ley de Charles. Me dice B1, perdón, por, seamos flojos. Yo sé que ustedes valoran la flojera. P2 por, bueno, mentira, pongámoslo al revés. Ay, B1 por T2 es igual a B2 por T1. Es inversa, me refiero a los números. Si ven que en la de arriba, en la de Boyle, los números son iguales en ambos lados, mientras que acá son inversos. B1, perdón. Se relaciona temperatura y volumen a presión constante. Y en este caso, entonces, me dice 1 con 2, 2 con 1. Volumen 1 con temperatura 2, volumen 2 con temperatura 1. O la pueden escribir también de esta manera. O sea, ambas formas está bien escrita. Lo que pasa es que esta es más fácil despejarla, para que uno no vaya a confundir más adelante. Pero pues la misma cosa es. Y recuerden, eso me dice, volumen y temperatura es directamente proporcional a presión constante. Eso dijo Charles. Luego vino el señor Gay-Lussac. Gay-Lussac dijo lo mismo que Charles, pero a volumen constante. Él relacionó fue la temperatura con la presión. Y dijo, a mayor temperatura, mayor presión. A menor presión, menor temperatura. Si una sube, la otra sube. Si una baja, la otra baja. Directamente. Entonces, ese fue el señor Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. En este caso, esto ocurre a volumen constante y entonces me relaciona son las presiones con las temperaturas. En la misma ecuación anterior, o sea, 1 con 2, 2 con 1. ¿Listo? Esas son las tres leyes principales que me manejan dos condiciones variantes, una condición fija. Pero también hay otras leyes, como por ejemplo la ley combinada, la que me dice qué pasa si yo no sé cuál propiedad es constante. O sea, ahí sí me dejaron plop, porque no tengo la más mínima idea si alguna varía o si todas varían. Entonces, en este caso, yo voy a suponer que todas van a variar, o sea, que no hay ninguna constante. Entonces, en este caso, la ley combinada de los gases me habla. Ley combinada de los gases. Esta ley me habla de la combinación de estas con estas muchachonas. Entonces, simplemente es la ley de Boyle dividido temperaturas. Entonces, voy a insertar ecuación, aquí sí me toca escribir, entonces voy a quedarme acá. P1 por B1 sobre T1, todos los unos a un lado y todos los dos al otro lado. Va a ser igual a lo mismo, pero en el estado 2. Y esta ley lo que hace es combinar las tres leyes anteriores para generar una sola ley en la cual cualquiera de las tres variables
varía. O sea, sin importarme cuál es constante o cuál varía, pueden variar todas, pueden ser lo que se les dé la gana, no hay ningún problema entre ellas. Y aquí tendría 4 leches. Vamos hasta acá, están tomando nota, ¿cierto? ¿Ya vieron el ejercicio cuál es el que tienen que hacer? Perfecto. Luego viene la ley de Dalton o la ley de las presiones parciales. Resulta que algo que tienen los gases es que ellos se pueden mezclar con otros gases. Entonces ahí donde uno dice, ah, chino, si yo me mezclo con otros gases, entonces, ¿cómo se afectan las propiedades termodinámicas? Entonces, en este caso, me dice, lo que pasa es que así usted tenga un bombón y en ese bombón tenga diferentes gases, la presión total está relacionada con la fuerza que ejerce cada uno de los gases, cada uno. Y no es en una sumatoria pues directa, sino que depende de las moles. En general, el señor Dalton dijo que la presión total del sistema, presión total, es igual a la suma de las presiones de cada gas. Entonces, por ejemplo, presión del gas 1 más presión del gas 2 más presión del gas 3 y así sucesivamente, pues todos los gases que haya. Para calcular esa presión del gas, pues yo puedo utilizar, ahorita les cuento, la ecuación de gas ideal. Sin embargo, si no tengo y necesito eso, entonces lo relaciono con la presión parcial. ¿Qué es la presión parcial? La presión que ejerce un determinado gas en el total, o sea, en el recipiente total. La presión del gas 1, conocida como la presión parcial, va a depender de la fracción molar del gas 1 por la presión total. Presión total. Y entonces acá entra un término nuevo y es la fracción molar. ¿Qué es la fracción molar? Ay, bruto, no sé qué dice. Ya. ¿Qué es la fracción molar? Como su nombre lo indica, fracción me hace relación a un pedazo, ¿cierto? Una porción de. ¿Una porción de qué? De la unidad. Es decir, la fracción es una unidad de concentración que siempre va a ser un número positivo porque me está hablando de cantidad de sustancia y que puede variar entre 0 y 1. Nunca va a ser mayor que 1, hijos, ténganlo muy presente. Si a ustedes les da la presión parcial de un gas 1,5 o 2,4, metió mal el dedo porque no puede dar el número mayor que 1, tiene que estar entre 0 y 1. 0.2, 0.3, 0.4, cualquier dato entre 0 y 1. Y la suma de las fracciones molares, es decir, de las que están en la mezcla, me debe dar 1. En este caso, voy a incluir acá una nueva ecuación que me dice, es que, perdón, la fracción, ¿dónde está? La fracción de 1, o sub i, llamémosla 1 para no generalizar tanto, va a ser igual a los moles del gas 1, en este caso, sobre los moles de todos los gases que conforman la mezcla, que es moles de 1 más moles de 2 del gas 2 más moles del gas 3, bueno, moles totales, todos los gases que hayan, al igual que aquí eran todos los gases que hubieran. Entonces, esto es la fracción. ¿Vamos conmigo? ¿Están perdidos? Estoy más perdida que la mamá del Chavo. Chavo, no sea así. Bueno, ya vamos a hacer, si que es que esto, pues la teoría uno se la aprende con el tiempo, pero esto aprende uno es echando números, ¿sí? Eso es una mezcla de términos. Y para finalizar, los gases, denle el lado bueno, para finalizar, entonces vamos a tener la ecuación de gas ideal. La ecuación de gas ideal, eso fue tuvo que haber sido un ingeniero, porque eso sí fue un gol muy berraco el que metió este tipo.
que dijo todos los gases, independientemente del gas que sea, se pueden describir por la siguiente ecuación. Y es que P por B es igual a nRT. Presión por volumen es igual a mol por la constante R por la temperatura, donde R es un valor dimensional, es decir, que tiene unidades. 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Ese es R. Siempre, hijos míos. ¿Quién es R? 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Este tipo se metió ese gol y ha tramado a toda la comunidad científica diciendo eso. ¿Cuál fue la brutalidad que hizo él? Resulta que él dijo que hay una constante que describe el comportamiento de todas las sustancias, y resulta que no todas las sustancias se comportan igual. Entonces, a lo largo de los años, pues todo el mundo ha refutado esa fórmula porque le dijeron al tipo, no hombre, usted estaba en las drogas, ¿cómo se le ocurre que va a haber una sola constante para todos los gases? Tiene que haber una constante para cada gas. Y aunque todo el mundo, porque literalmente todo científico ha demostrado que esa ecuación está mal, nadie ha podido encontrar la ecuación correcta. Y por lo tanto, la ecuación todavía es válida. Y le colocaron precisamente eso, gas ideal. Entonces, en un mundo ideal, se espera que un gas se comporte de esa manera. Puede que en la vida real no pase, pero pues en el mundo ideal sí pasa. ¿Listo? Y entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 leyes de gases, más 3 de parciales, de presiones parciales. Tenemos 8 fórmulas. Si contamos la de mol, serían 9. Entonces, esas formulitas, hijos, guárdenlas ustedes cerca de su corazón, anótenlas en un cuadernito donde ustedes las tengan pues fuera al peluche y las puedan identificar fácilmente, ¿ok? Y ahora vamos a la acción. Vamos a desarrollar estos ejercicios. Entonces, vamos a leer el enunciado. Vamos a hacer como dice aquí el taller. Ah, lo cerré, a la hueva. Espera, que yo me compongo. El taller dice, compuesto gaseoso, datos del ejercicio, ecuación que se utiliza, solución numérica y respuesta. Vamos a desarrollar estos ejercicios identificando cada una de las partes que solicita la guía, para que vean cómo soy de chévere. Entonces, ay, brutos, esperen que alguien me está golpeando. Ya. Entonces, vamos a leer este ejercicio. Un gas ocupa un volumen de 520 ml a 25 grados Celsius y 650 milímetros de mercurio. De presión, esa es la presión. Calcula el volumen que ocuparía el gas a 700 milímetros de mercurio y 32 grados Celsius. Entonces, la primera pregunta es compuesto gaseoso. ¿Me dicen cuál es el compuesto gaseoso? No. ¿Necesito saber cuál es el compuesto gaseoso? Tampoco. Aquí no aplica. No tengo datos del compuesto gaseoso. Datos del ejercicio. ¿Qué tengo? Ah, bueno. Tengo volumen, temperatura y presión en un estado 1. Y luego tengo presión y temperatura en un estado 2. Datos del ejercicio. Volumen igual a 520 ml. Temperatura igual a 25 grados Celsius. Presión igual a 650 ml de Hg. Luego vuelvo y se repite. Ah, espere, porque a mí me gusta todo en tablita. Espere que yo soy linda. Ténganme fe. Y acá me están preguntando cuál es el volumen, o sea que no tengo la más mínima idea de cuánto es el volumen, pero me están diciendo a una temperatura de
32 grados Celsius. Oh. ¿Por qué no me dio el grado ya? Y una presión de 700 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué me están preguntando? Volumen. ¿Qué tengo? Un montón de chochadas. Tengo presión, temperatura, volumen en un estado inicial, llamémoslo estado 1. Y tengo temperatura y presión en un estado 2 o un estado final. Y me están preguntando entonces cómo va a cambiar ese volumen. De todas estas ecuaciones que vimos acá, ¿cuál vamos a usar para resolver el ejercicio? Díganme ustedes. No me griten. Yo soy sorda, pero les alcanzo a escuchar. ¿La de Charles? La de Charles. Charles dice, volumen 1, temperatura 2, volumen 2, temperatura 1 a presión constante. ¿La presión es constante? No, mira. No. Entonces no me sirve la ley de Charles. Pero buena idea, ¿sí ven? O sea, hagámosle a ver con cuál nos da. Frescos que son a prueba y error damos. ¿Quién da más? Ley combinada de los gases. Lucas. Lucas. Francés, por favor. Miremos primero, dijeron, la ley combinada de los gases. A tener en cuenta, si ustedes revisan todos los que tienen 1 y 2, o sea, estas no me sirven porque aquí no hay mezcla de gas. Esta no me sirve porque no hay estado 2, solo estado 1. Entonces tienen que ser esas que dicen 1 y 2, ¿cierto? Estamos haciendo ley de descarte. Pero ¿qué pasa con estas? Tienen algo constante. Y en mis ejercicios, miren mis datos, nada es constante, todo varía. Ya nada más por eso gana esta ley. Porque es la única que me relaciona las 3 variables en un estado 1 y un estado 2. Miren, las 3 variables en estado 1, las 3 variables en estado 2. Entonces, por lo tanto, la ecuación que voy a utilizar es la ley combinada de los gases. Ay, espere que alguien está timbrando. Ay, otro. Entonces, vamos a utilizar la ley combinada de los gases. Entonces, ecuación que utiliza esta. ¿Sí ven cómo soy de linda? Perfecto. Ahora, soluciona el ejercicio. A Brutus. Uy, se puso bueno esto. Resulta que me están pidiendo en el ejercicio calculen el volumen 2. Eso es fácil de identificar. Aquí está. Vamos a señalar de rojo para que sepan qué es lo que voy a calcular. Para poderlo calcular, tengo que despejarlo, es decir, que me quede B2 solito. Por lo tanto, esa P2 y esa T2 tengo que quitarlas de ahí. ¿Cómo las quito? Con mucho cuidado. Entonces, primer paso de la solución numérica es despejar la ecuación. Entonces, para despejarla, voy a despejar. Entonces, la T, ¿qué está haciendo? Está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. La P está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. ¿Sí vieron? Entonces vamos a pasarla. La T que está abajo pasa al otro lado, pero va a estar arriba. La P que está arriba pasa al otro lado, pero va a estar abajo. Y así me queda la B solita. ¿Vieron lo que hice? Hice magia. ¡Wow! Profe, le quedó la B2 al lado derecho, no importa. Acuérdense que en una igualdad, la derecha es igual a la izquierda, pero llama igualdad, valga la redundancia. Es decir que P1 por B1 por T2 sobre T1 por T2 igual a B2, es lo mismo que decir B2 es igual a P1 por todas las chochadas. O sea, ahí el lado no importa, es lo mismo. Hemos despejado B2. Ahora simplemente falta reemplazar los datos, que los tenemos arriba, ya aquí ordenaditos. Antes de eso, bueno, ¿van conmigo acá? ¿O quedé así como hice un giro mortal así extra grave y algo raro? Sí, algo muy raro. Otra vez, profe.
Era una pregunta retórica. Bueno, recuérdate que el objeto es despejar la variable que quiero calcular. Quiero calcular B2, voy a despejar B2. Para despejarla o despejarla significa quitar eso que está al lado de ella. Entonces, lo primero que va a quitar es la P, esa P2 que está ahí. La P2, ¿qué le está haciendo la B? La está multiplicando. Como la está multiplicando, va a pasar al otro lado del igual a dividir. Está arriba, se va para abajo. Miren, está arriba, se va para abajo. ¿De quién? Del igual, ojo, al otro lado del igual. Ponen que les diga que el igual es una puertica mágica, ¿cierto? Entonces, pasé la P de arriba para abajo al otro lado del igual. Perfecto. Ahora viene la T. La T está abajo, está dividiendo. Entonces va a pasar para arriba. Entonces está dividiendo, pasa a multiplicar. Entonces pasa a multiplicar. Y así me quedó solo la B2. ¿Mejor? Muchísimo mejor, gracias. Perfecto. Ahora ahí ya podríamos calcular B2. Sin embargo, antes de eso vamos a revisar aquí los datos. Un dato curioso que no les dije y tampoco ustedes preguntaron. Profe, ¿y esas ecuaciones se pueden trabajar en cualquier unidad? Es decir, la presión puede ser en Pascal, atmósfera, milímetros de mercurio, torr, PSI, bueno, whatever. ¿O tiene que estar en una unidad específica? Eso sería una pregunta muy razonable para hacer. Cuando estamos trabajando con gases, siempre que trabajemos con gases, hay una ley universal, y es que la temperatura tiene que estar en Kelvin. Digamos que la unidad de Kelvin se creó precisamente por culpa de los gases. ¿Por qué? Porque la temperatura bajo cero no aplica para los gases, porque eso se llamaría en la ciencia una implosión. Una implosión es cuando el volumen se contrae a formas negativas, o sea, se chupa, por así decirlo, en vez de liberarse, como hacen las explosiones que explotan, se va para afuera, ¿cierto? Las implosiones chupan. Entonces, si yo calculo aquí con una temperatura negativa, me va a dar un volumen negativo y una presión negativa. Entonces, la temperatura jamás puede ser negativa cuando se trabaja con gases. Jamás, hijos, jamás. Anótenlo por ahí porque eso es una digna pregunta de quiz. La temperatura de los gases jamás puede ser negativa. Por lo tanto, siempre debo pasarlo a Kelvin. Y recuerden que para pasar Celsius a Kelvin, simplemente le sumo 273,15. Entonces, 25 más 273,15 me haría 298,15 Kelvin. Ahora acá, más 273,15, eso va a ser igual a 305,15. ¿Alguien que tenga calculadora que me verifique, por favor? Listo. Ahora, el volumen y la presión sí pueden estar en cualquier unidad, siempre y cuando sea la misma a ambos lados. Por ejemplo, aquí la presión dice milímetros de mercurio, acá también dice milímetros de mercurio, está el peluche. Temperatura en Kelvin, volumen en mililitros, por lo tanto, la respuesta en qué unidad me va a dar. Mililitros. Perfecto. ¿Listo? Reemplacemos. Entonces acá me queda simplemente TB2, pasémosla para el otro lado, es igual a presión 1, 650. 650 por volumen 1, 520. ¿Por quién? Temperatura 2, 305,15. Dividido temperatura 1, que es 298,15, por, se me olvidó, P2, 700.
Entonces, ¿cuánto me daría el volumen 2? $242.15. 242. Espera un momentico, lo hago. No lo he hecho. Por 305. ¿Cuánto? 242, profe. 242. .15. Uy, a mí no me da eso. Un tercero. Mal multiplicación. No, porque puedo ser yo. Ya la repito. 50 por 520 por 300. Por este. Profe, a mí me da 49.41 mililitros. Ah, Brutus, también. Nosotros necesitamos otro cuarto porque tampoco me da eso. Aunque estoy más cerca. Bueno, tiene por lo menos números parecidos. Ahí me da 494 mililitros. Acabo de descubrir el paréntesis en mi calculadora. 346. Miren, nada, ninguno nos da igual. A mí 242. 242,15. Bueno, Sí, eso. por lo menos ahí ya ganaron. Vale, le digo que a mí me da 495, 650. 494.19. Eso, sí. Señora. A 494,19. Porque es que tiene que ser un volumen pues cercano al inicial, o sea, no el mismo, pero tampoco tan diferente. Verifiquen, hijos, por favor, verifiquen. A ver. 50. A mí me da 494 mililitros. Sí. Eso sonó tan resignado, eso sí. Ahora sí me dio 494. Bueno, como es el que me dio a mí, entonces yo lo apoyo. Eso es lo que yo llamo imparcialidad, ¿sí ven? El volumen es de 494,19. Análisis de los resultados. Vamos a mirar. ¿Qué decía mi amigo Charles? Ojo, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, que si la presión aumenta, el volumen disminuye. ¿Sí ven? La presión aumenta, el volumen debe disminuir. ¿Y me disminuyó? Sí, 494. ¿Qué decía don Charles? Charles decía, si el volumen y la temperatura son directamente proporcionales, es decir, que si uno sube, el otro sube, si uno baja, el otro baja, ¿cierto? En este caso, yo no puedo hacer que dos constas se me cumplan y luego viene la tercera, ¿cierto? Entonces, en este caso, la temperatura aumentó, pero el volumen disminuyó. ¿Por qué no se cumplió la ley de Charles? Porque la presión no se mantuvo constante y esta aplicaba exclusivamente para la presión constante. Entonces, en este caso, hemos descubierto
que en estos casos el volumen, o sea, cuando se relaciona el volumen, tiene prevalencia la ley de Boyle sobre las otras leyes que relacionan el volumen, ¿cierto? Aunque claro está que eso no es el análisis que tienen que hacer, estamos haciendo un análisis general del resultado. ¿Qué podemos decir? Que aquí, análisis del resultado, entonces, ¿qué dijimos anteriormente? Pues que al aumentar la presión, disminuyó el volumen, entonces de 520 a 494,19 milímetros. Entonces, al aumentar la presión, disminuye, pasando de 520 ml a 494,19 ml. Eso es lo que tienen que decir aquí, no necesariamente. Lo que quiero resaltar es que la guía les pide que planteen un análisis del resultado, o sea, no simplemente que ustedes digan el volumen es tanto, sino de que relacionen, traten de relacionar algún concepto con el resultado y que durante la relación den la respuesta. Entonces, mira, la respuesta es esta. ¿Listo? Y hemos desarrollado, ¡tarán!, un ejercicio. Nos quedan 5, brutos, ya van a las 8, háganle que vamos lentos. Entonces, segundo ejercicio. Un recipiente contiene 5 litros de nitrógeno gaseoso a 225 grados Celsius. Calcula el volumen que ocupará este gas a presión constante y 1 grado Celsius, obvio, de temperatura. Entonces, compuesto, datos del ejercicio. Bueno, voy a copiarme esto. ¡Ay, bruto! Lo borré. Lo pongo aquí y despejo. Compuesto, datos del ejercicio, ecuación, borrémosla, solución, borrémosla, y análisis de la respuesta. Y volvamos a empezar. Entonces, compuesto, pues no dice, entonces me sirve, no aplica. Perfecto. Datos del ejercicio. Entonces, ¿tengo datos? Sí. Vamos a mirar qué datos tengo. Resulta que me dice que tengo volumen igual a 5 litros. Me dice, miren, mentira. Uy, Dios mío, soy de las drogas. Ustedes ni siquiera me dicen nada. Tengo el compuesto. Nitrógeno gaseoso. Nitrógeno. Temperatura. 225 grados Celsius. Me comí el grado. Tengo hambre. Listo. Ahora, ¿qué volumen ocupará? Entonces, ¿qué me están preguntando? Volumen a una temperatura de un grado Celsius si la presión es igual a una constante. Le faltó 5 litros, profe. Brutus, sí me lo comí, es que ya la hora, perdón. Está bien, está bien. Vamos a llamar a este 1, 1. Vamos a llamar a este 2, 2, 2. Voy a hacer una pregunta que ustedes no han dicho, pero que yo me imagino que les bulle en la sangre. Profe, si yo hubiese escogido 1 este lado y 2 este, da lo mismo. O sea, ustedes cogen 1 y 2 al que ustedes les dé la gana, que el resultado le va a dar igual. ¿Listo? Por si estaban haciendo esa pregunta. Listo, ya tenemos los datos del ejercicio. Ahora, ecuación. Tengo volumen 1, temperatura 1. Volumen 2, temperatura 2. Y la presión es una constante. La ley de Charles. Perfecto. Entonces vamos a echarle Charles Machete. Vamos a utilizar la ley de Charles. En este caso me dice
volumen 1 por temperatura 2 es igual a volumen 2 por temperatura 1 a presión constante. Super mega play. Entonces, voy a copiármela aquí para desarrollar. ¿Qué tengo que hacer? Calcular el volumen 2, profe. Perfecto. Despéjenmela. ¿Cómo me quedaría entonces la ecuación? Volumen 1 por temperatura 2 sobre temperatura 1. Perfecto, Mirela. Ay, la que me decía que no, Mirela. Súper genial. Ya está. Todo al peluche. Entonces, el volumen 2 va a ser igual. Ah, espera que yo soy floja, entonces copio y pego. Volumen por temperatura. Despejando el volumen 2, entonces me queda que este que está aquí multiplicando va a pasar al otro lado, arriba pasa abajo, o sea, multiplicando pasa a dividir. Ahora, reemplazo. Antes de reemplazar, verifiquemos las unidades. Litros, el volumen, entonces acá la respuesta me va a dar en litros. Temperatura, está en Celsius. Hay que pasarla a Kelvin, a 273,15. A 273,15. Esta me la sé. 274,15. ¿Y acá cuánto da? 15, 894, 498,15. Kelvin. 2 y 2 son 4, 9, 8, sí. Perfecto. Entonces ahora sí puedo despejar. Bueno, ya despejé, perdón. Ahora sí puedo reemplazar. Entonces, volumen 1, que es 5, por temperatura 2, que es 274,15. Dividido temperatura 1, que es 498,15. Entonces, ¿cuánto me va a dar el volumen 2? A mí me dio 2.75 litros. 2.75. ¿Quién da más? A mí también me dio lo mismo, 2.75. ¿Y es lógico? 2.75 litros. ¿Es lógico ese resultado? Pues nos están pidiendo, nos tiene que dar litros. Nos tiene que dar litros, sí. 2.75, señora. Gracias. ¿Es lógico el resultado, hijos? Ojo, ley de Charles. ¿Qué dice la ley de Charles? Que el volumen y la temperatura son directamente proporcionales a presión constante. ¿Qué significa directamente proporcional? Que si uno sube, el otro sube. Si uno baja, el otro baja. ¿Qué hizo aquí la temperatura? Bajó de 498 a 274. ¿Sí? Por lo tanto, es lógico que el volumen también baje. 275 es menor, sí, bajó el volumen. Ahora hagamos un análisis extra. Mira, la temperatura de 400, o sea, de casi 500 a 250, bajó casi la mitad. ¿Sí ven? Y miren el volumen, bajó casi la mitad. ¿Sí ven que cuando uno quiere ver relaciones las ve? Para la profe que sabe mucho. No, pues para uno que tiene malicia indígena. Es lo mismo, acá, hacer el análisis. Entonces, al disminuir la temperatura, se evidencia que disminuye el volumen, pasando de 5 litros a 2,75 litros. Esto es con el ánimo de generar este argumento que me dicen acá. ¿Sí ves? Y es lo que dice la ley de Charles. Si uno disminuye, el otro disminuye. ¡Tarán! Perfecto. 5 para mí. Siguiente.
¿Ya copiaron, copiones? Profesora, buenas noches. Buenas noches, Reina. Profe, venga, un poquito de contexto. Lo que pasa es que yo escogí mi número en el foro, ¿sí? Pero Sí. entonces hoy revisé y fue chistoso porque miré y una compañera a la misma hora, el mismo día que yo, escogió el mismo número. Pero entonces yo ya había empezado a hacer los ejercicios. No, pues están ustedes en las mismas. Sí, Pero ¿quién ha entregado? Señora, pues yo ya empecé a hacer... No, ninguna de las dos. Es que solo lo único que hemos hecho es escoger el número del número de ejercicio, no es más. No, pero ahí sí toca que hagan la salomónica. Una tiene que renunciar y hacer el otro. Pues me tengo que comunicarme directamente con ella, ¿cierto? Por la hora, profe. Por la hora de su vida, profe. Ella dice que a la misma hora. A la misma hora, en serio, porque yo estuve mirando y yo dije, bueno, listo, yo me salvo si fue al menos un minuto antes, pero fue a la misma hora que lo subimos. Imagínense. Tocó fotofinish, profe. Sí. No sé qué es eso. Como en ciclismo, que pase primero, profe. No, porque entonces se hacen, bueno, no es que se hagan un daño porque no es que vayan pues a sufrir mucho haciendo un ejercicio y demás, ¿no? Pero pues digamos que pierden el tiempo del trabajo si se ponen a hacer un ejercicio y resulta que después les dicen que tienen que cambiar. Entonces es preferible que ahora que ya se dieron cuenta, lo hagan de una. Entonces me toca cambiar, o sea, hablar directamente con ella, ¿cierto? Para que cambiemos alguna de las dos. Sí, señora. O si no, hagan el tiro para usted. ¡Fac! Súbase la puerta y compañera, como yo ya subí, los dos por usted cambiar. Yo no dije eso, usted está grabando. Bueno. Tercero. Un gas ocupa un volumen de 800 ml a una presión de 650 milímetros de mercurio. Calcula el volumen que ocupará a temperatura constante y presión de una atmósfera. Un gas ocupa, no me dice cuál gas, entonces no aplica. Datos del ejercicio. Volumen 800 ml. Presión 650 milímetros de Hg. El otro, calcula el volumen. ¿Qué me están preguntando? ¿Cuál es el volumen final? A una presión de una atmósfera. ¿Qué más me dicen? Que la temperatura es constante. A temperatura constante. Antes de identificar la fórmula, o la ecuación, perdón, vamos a mirar diferencias, discrepancias. Bueno, aquí sería, bueno, yo siempre escojo este lado el 1 y a este lado el 2, pero recuerden que se pueden hacer como quieran, vivan felices. Mi diferencia principal es esto. Acá hay una presión en milímetros de mercurio y aquí hay una presión en atmósferas. Changos. Y para poder utilizarlo deben estar en la misma unidad. ¿Cuál? Cualquiera, la que ustedes quieran, pero deben estar en la misma. Por lo tanto, hay que cambiar una de las dos presiones. ¿En qué quieren trabajar? ¿En milímetros de mercurio o en atmósferas? Milímetros de mercurio, ¿no? En milímetros de mercurio. Las damas mandan. Bien. En este caso, voy a hacer la conversión. Ustedes mirarían por San Google cuál es la equivalencia entre atmósferas y milímetros de mercurio. Pues yo como me la sé, yo la voy a escribir. Entonces, la presión va a ser igual. Entonces, una atmósfera equivale a 700, mentira, dijimos que íbamos a dejarla en milímetros de mercurio, ¿cierto? Es abajo, perdón. Una atmósfera equivale a 760 milímetros. No, si estaba bien, mire, estoy en las drogas, perdónenme.
podemos decir que es el hambre el que saca lo peor de mí. Necesito los milímetros arriba para que me queden abajo. Se me olvidó escribir. Quiero que me quede en atmósferas, ¿cierto? Atmósferas arriba. No, quiero que me quede en milímetros de mercurio. Es milímetros de mercurio arriba. Enredé. No se enreden. 650 milímetros de Hg por, esto lo saca todo de duda, ¿sí ve? Una atmósfera arriba para que se cancele. Y aquí sería 760 milímetros de Hg. En este caso pasé Hg atmósferas, porque aquí yo tenía la respuesta y le estaba diciendo cada vez, una atmósfera equivale a 760 milímetros de Hg. O sea, aquí no habría que hacer conversión porque este es el dato exacto, ¿sí? Una atmósfera equivale a esto. Eso es lo que me dice la tabla. Si quiero hacer la conversión a atmósfera, o sea, a este muchacho pasarlo a atmósfera, habría tenido que hacer esto. Y esto me haría, bien, milímetros con milímetros se cancela y me da la respuesta en atmósferas. Cualquiera de las dos posibilidades sirve, ¿listo? Sin embargo, como hemos dicho que le vamos a pasar a milímetros de Hg, quedaría este nomás. Perdón por el enredo. Ahora sí, no necesito esa respuesta porque voy a trabajar en milímetros de Hg. Milímetros de Hg y milímetros de Hg. Ahora, ¿qué ecuación necesito? ¿Te recuerdan? B1, P1, B2, P2, temperatura constante. Vamos a mirar las fórmulas. ¿Qué ecuación necesito? Ley de Boyle. Ley de Boyle. Muy bien. Mire, P1, B1, P2, B2 a temperatura constante. Don Boyle. Don Boyle entonces dijo, esta es la ecuación que voy a utilizar. Boylechito. ¿Qué voy a calcular? Volumen 2, qué casualidad. Todos voy a calcular volumen. Y fue sin querer queriendo. Lo copié de internet. Entonces, para empezar la solución del ejercicio, lo primero que tengo que hacer es despejar el volumen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo me quedaría el volumen despejado? ¿Qué pasó? P1 por B1 dividido en P2. Perfecto. Perfecto, Sofía. Te diría que ya tiene 5 despejando fórmulas de gas. P1 por B1, ¿qué sería? ¿Qué se tienen los datos acá? 800 por 650. 800 por 650. Dividido 760. 760. ¿Cuánto me da entonces? B2. B2 es igual a 684. Ah, Brutus, no lo hice yo, me quedé esperando y no lo hice yo. Ay, oso. 800 por 650 dividido 760. 684,2. ¿Qué? Litros. Entonces, vamos a mirar si esa maravilla es verdad. ¿Qué dice Boyle? Que la temperatura, que la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Es decir, que si uno baja, el otro sube, o viceversa. Es acá. La presión subió, el volumen debe disminuir. ¿Disminuyó? Sí. ¡Oh! Es acá. En mi análisis, entonces, ¿qué voy a escribir? Profe, en mililitros. Ah, Brutus, sí. Es que era por ver si me estaban poniendo cuidado. Perfecto. ¿Qué vamos a escribir acá en el análisis de resultados? Entonces, al aumentar la presión del sistema y permanecer
la temperatura constante, se evidencia que el volumen disminuye de 800 ml a 684,2 ml. ¡Tarán! ¡Tarán, tarán, tan, tan! ¿Dudas, preguntas, sospechas, inquietudes? ¿Vamos todos? Bien, profe. Bien. Vamos a hacer ahora uno difícil. Leyes de los presiones parciales. Ah, no, esos gases ideales. Ah, no. Pasemos al 5 y ahorita hacemos la de gases ideales, que es que estos de Dalton son más largos. Dice, en un balón de 5 litros se tiene una muestra que contiene 2,43 moles de nitrógeno y 3,07 moles de oxígeno a 298 Kelvin. Determina la presión total de los gases en el balón. Y segundo, la presión parcial de cada recipiente utilizando la ley de Dalton. Perfecto. ¿Por qué vamos en ese orden? Porque es que la ley de gas ideal, que es la ley que me relaciona todos los datos en un solo estado, miren, ¿qué hizo? Perdón, es más arriba. Vale. Acá, la ley de gas ideal me relaciona P por B igual a nRT. O sea, me relaciona presión, volumen y temperatura en un solo estado. Me relaciona cantidad de sustancia, moles. Y bueno, la constante R, pues que eso es R de rumba, eso no afecta en nada. Pero ¿con qué se fundamenta este estado? Si ven que en todos los otros ecuaciones existe estado 1 y estado 2. Aquí es un solo estado. Al yo leer acá este ejercicio, entonces, ¿el qué me está preguntando? 5 litros, determina la presión total del sistema. Una sola presión. Sin embargo, tengo un solo volumen, tengo unos moles, y tengo moles de nitrógeno, moles de oxígeno y una temperatura. Espérame un momentico, vamos a hacer la forma. Compuesto gaseoso, todos los juguetes para que después no digan que ya empecé a desvariar. Compuesto gaseoso, datos del ejercicio, ecuaciones, solución y respuesta. Vamos a hacerlo todo. Espérenme, lo copio de una vez para aquí abajo porque... Entonces, vamos a mirar. Compuesto gaseoso. Tengo 2,43 moles de nitrógeno y oxígeno. Entonces, acá el compuesto gaseoso va a ser el O2 y el N2. Oxígeno y nitrógeno. ¿Cuáles son los datos del ejercicio? Entonces, ¿qué me dice el ejercicio? Me está diciendo volumen, que es igual a 5 litros. Me está diciendo temperatura, que es igual a 298 Kelvin. Me está diciendo mol de O2, que es 3,07, y me está diciendo mol de N2, que es 2,43. ¿Qué me está preguntando? Me está preguntando inicialmente, me está preguntando muchas cosas. Me está preguntando la presión del sistema y me está preguntando la presión parcial, es decir, la presión del NO2 y la presión del O2, la presión de cada uno de los gases y la presión total. ¿Se dan cuenta que yo aquí, por mala persona, he colocado los gases a un lado y el sistema al otro lado? Voy a hacer un hincapié acá, y es que una cosa
es el sistema, el total, es decir, donde estoy hablando de una mezcla de gases y otra cosa es cada uno de los gases. Por eso lo puse por aparte. ¿Qué ecuaciones voy a utilizar? Entonces, voy a utilizar varias ecuaciones. Voy a utilizar una ecuación para el sistema. Para el sistema, como es un solo estado, presión, temperatura, volumen, voy a utilizar la ecuación de gas ideal. Ya me he movido mucho. Ecuación de gas ideal. Eso es para el sistema. Y para los gases individuales, voy a utilizar la ecuación de la ley parcial de Dalton, que es que me dicen ahí que utilice, que es esto. La ley parcial es esta, o sea, para calcular la presión parcial. Sin embargo, como hay que calcular primero la fracción molar, pues me llevo la otra también porque también la voy a necesitar. Entonces aquí voy a tener dos ecuaciones, la de la presión parcial y la de la fracción molar. Listo. Esas son las ecuaciones que voy a utilizar para resolver mi sistema. La solución del ejercicio también se va a plantear en dos partes. La primera parte me dice la presión total. Entonces voy a calcular primero la presión total. Entonces, la presión total del sistema está relacionada por esta ecuación. P por B igual a NRT. Y voy a calcular P. Voy a despejarla. Entonces, como voy a despejar la P, el volumen que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir, ¿cierto? Entonces, me va a quedar, perdón, NRT, y la B que está arriba multiplicando pasa para abajo. ¿Despejamos bien? Aquí, ¿hasta aquí vamos bien? P es igual a NRT sobre B. Tengo el volumen, son 5 litros. Tengo la temperatura, 298 Kelvin. R, brutus, R también la conozco, porque es una constante, que vale 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Tengan especial cuidado cuando trabajen con R, porque R tiene unidades. Eso quiere decir, miren, que el volumen tiene que estar en litros, la temperatura tiene que estar en Kelvin, y que el resultado de la presión me va a dar en atmósferas. ¿Listo? Ojo con eso, no caigan. ¿Listo? Ahora ustedes, ¿qué me van a preguntar? Profe, y no tengo los moles. Brutus, no tengo la más mínima idea de cuánto vale. Yo te voy a decir, fresco, relájate y disfruta. Resulta que yo sé que en ese balón, en esa bomba, hay una mezcla de dos gases y conozco la cantidad de los gases que hay. Hay 3.07 moles de oxígeno y 2.43. Entonces, N, esta N de acá, la N total, es la suma de los moles de los gases. Ojo, la suma de los moles de los gases. Entonces, cuando voy a calcular la presión del sistema, alerta de spoiler, este es un ejercicio que está en la guía, 3,07 más 2,43. ¿Por qué puedo sumarlos? Porque son N, cantidad de sustancia. Si fuese masa, gramos, no podía sumarlos, porque recuerden que la masa es física y aquí estamos en química. Tengo que pasar todo a mol. Mol. Listo. R, ¿cuánto vale R? 0.082 por temperatura. ¿Cuánto vale la temperatura? 298 Kelvin. Dividido el volumen, que vale 5. Entonces, ¿cuánto vale la presión total del sistema? ¿Se me corté? ¿Me salí de la reunión o los dejé anonadados? Hijos. Nos dejó anonadados, profe. Ya fíjate, siento que estoy hablando sola. No sean así. Aquí estamos.
Bien. Entonces, miren, voy a calcular la presión total del sistema utilizando la ecuación del gas ideal. Siempre en ecuaciones parciales vamos a utilizar la ecuación de gas ideal. Para N, en las N totales es la suma de los moles que hay en el sistema. Sería 3,07 más 2,43. Eso me daría 5,43 moles. Eso lo multiplico por 0,082 y eso lo multiplico por 298 y eso lo divido entre 5. Es la presión. 26.9. 3.86 me dio. Ah, brutus. Eso está muy lejos. Ahí me dio 26.5. Promediamos. A ver. Ay, a mí me dio 26.87. ¿Pero por qué? Ah, ¿sabe por qué? Porque le diste primero igual dividir. Yo como lo hice corrido, me trabajo con todos los decimales. Pero no peleamos 26. Pero el resto tiene que darle parecido. Háganle, hijos, háganlos. Profe, una pregunta. Señora. Para la solución de los ejercicios, para el proceso de los ejercicios, ¿no es obligatorio colocar las unidades de presión y de volumen y eso? En la ecuación me parece que uno se enreda. Por eso yo les hago mucho énfasis de las unidades acá. ¿Sí? Porque yo aquí estoy demostrando que el sistema es dimensional. Es decir, que miré que fuesen compatibles las unidades. Si yo veo que ustedes me manejan aquí las unidades coherentes, yo no veo para qué tengan que volverlas a repetir acá. En la respuesta sí hay que ponerlas, ¿no? Para que ustedes sepan en qué dio. Pero lo que pasa es que poner unidades acá, eso se me hace, o sea, se ve feo, más que otra cosa. A mí también me dio 26,87. Bueno, entonces ganamos la del 26,9. Que lo voy a cambiar porque después no digan que... Esta presión, ojo, es la presión total del sistema. Ya resolvimos el punto 1. Ahora, el punto 2 me dice la presión parcial de cada gas. Para calcular la presión parcial de cada gas, yo necesito calcular la fracción molar. Entonces voy a calcular ahora la presión parcial. Para calcular la fracción parcial necesito la fracción molar. Y la fracción molar es moles del gas 1 sobre moles totales. Es que tengo que calcular la fracción para el N2 y tengo que calcular la fracción para el O2, porque tengo dos gases, ¿cierto? Ah, perdón, porque aquí yo le puse una O de más. N2 y O2. Entonces vamos a hacerlo, que a nosotros no nos da miedo nada. Siempre le pongo una tablita para que no se vea feo. Aquí va a ir el N2 y aquí va a ir el O2. Sin números, por favor. Entonces, si voy a calcular la fracción de N2, entonces, ¿qué va a ir arriba? Los moles de N2. ¿Cuántos son los moles de N2? 2,43. Y abajo serían los moles de N2 y O2. 2,43 más 3,07. Aquí es exactamente lo mismo, sino que arriba irán a ver entonces los moles de O2, que son 3,07, y abajo pues sería igual, ¿cierto? Es decir, 2,43 más 3,07. Entonces, ¿cuánto sería la fracción parcial de nitrógeno y cuánto sería la fracción parcial de oxígeno? $0,44. 2,40. ¿Cuál?
¿Qué me dijiste, por favor? 0,44 de nitrógeno. 44 el nitrógeno, muy bien. El nitrógeno. ¿Y el oxígeno? $0,55. 56 se aproxima bien. Sí, señor. Listo, muy bien. Tengan presente lo que yo les dije al principio. Bueno, los que no estuvieron al principio no saben lo que les dije, pero el resto sí. Y es que el resultado de la fracción siempre tiene que estar entre 0 y 1. No puede ser menor que 0 ni mayor que 1. Entonces, miren, los datos son coherentes. Y la suma de las fracciones me va a dar 1. Entonces, me dio al peluche. Tengo las fracciones. Tengo la presión. Puedo calcular la presión parcial del gas. Ah, no, esta vida es súper bacana. Entonces, puedo calcular la presión parcial del gas, supremamente fácil. Entonces aquí, para el O2, N2, perdón, sería la fracción de N2, que es 0,44, por la presión total, que es 26,9. Al otro lado. ¿Cuánto da? La del nitrógeno a 11.836. ¡Wow! Bueno, 11,836. Ah, o sea. Atmósferas, ¿no? Y la otra, la del oxígeno, ¿da? Háganlos todos porque de pronto mete uno mal el dedo y después comen callado. $15,064. 15,064. Yo no la verifiqué, pero confío en ti. ¿Cómo hago para saber que me quedó bien? Profe, que no me salga con trucos llanos por ahí. Súper fácil. Resulta que la suma de las presiones parciales me debe dar la presión total. Es decir, yo sumo 11,836 más 15,064 me debe dar 26,9. Wow. Sí, señora, sí da. ¿Listo? Sí, ya. Somos unos nerdos. Ahí estaba todo, ¿sí ven? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Pues que para... ¿Cuál era la pregunta? Ni me acuerdo. Ok. Que en el balón de 5 litros, los gases ejercen una presión total de 26,9, siendo la presión de cada uno de tanto y tanto. En un balón de 5 litros, la presión de los gases es de 11,836 atm y 15,04 atm, siendo la presión del sistema 26,9 atm. Miren que lo que busca este pedacito de análisis es que ustedes escriban con palabras una conclusión de la respuesta. No quiere decir que vayan ahí a inspirar, a decir algo así supremamente. No, pero mira, en una cosita así súper sencilla, escriben los resultados que están teniendo y lo están relacionando con el enunciado. ¿Listo? Súper genial. Este ejercicio, no quiero hacer trampa porque esto es hacer trampa en la vida,
está en la guía. O sea, pues evidentemente no con esos gases, evidentemente no con esos números, pero la solución es técnicamente igual. O sea que voy a cerrar la pantalla para que no copien. ¿Qué es esto? Bueno, listo. Hijos, ya no puedo entretenerme más con ustedes, ya son las 8:30, hasta las 8:30 tenemos link, pero me parece que trabajamos harto hoy, que estuvo como chévere, ¿cierto? Sí, señora. Sí, señora, mucho. O fui yo. O fui Sí, yo. Digo, profe, sí. Muy voy a chévere, tomar profe. mi pantallazo, porque ustedes saben que a mí nunca, siempre se me olvida. Ah, es que no he dejado de compartir pantalla. Marcaron todos asistencia, ¿cierto? Sí, señora. Tutora, yo no. No, señora. Ah, menos 5 puntos. Y cierto que se salieron ya 3. Miren, ¿sí ven? Busquen acá en el chat, miren, acá arriba. Está aquí donde dice Erika, o si no, arriba lo mandé yo también. Está el enlace de asistencia, la dirección, o sea, por favor, para que diligencien bien, nombres, apellidos, la cédula. A mí no me sale. Ay, porque ya dejé de presentar, o sea. Sí. Sorry. Ahora sí, ya. Muchas gracias, tutora. Acá, mira, por el chat puedes encontrar el link de la asistencia. ¿Listo? Te pregunta nombres, apellidos, cédula, email, programa, lo que tú estudias, periodo 1604. Por favor, todos, zona sur, centro, Neiva. Yo no soy de Neiva, no importa, coloque Neiva. ¿Listo? Profe, yo ya puse Pitalito, ¿no importa? Mírela, así ve. Para la próxima, Neiva. No, es que la semana pasada tuvimos reunión y me regañaron porque, bueno, no solo a mí, Bueno, señora. pero pues de verdad, porque tocaba poner mis datos de ubicación, no los de ustedes, sorry. Entonces, para la próxima, Centro Neiva, Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, la fecha de hoy, el nombre del CIPAS, que es cafeína, el curso, Química General, y el docente, Victoria Gutiérrez. ¿Listo? Ay, Dios. ¿Listo, niños? ¿Todos? Profe, déjame el link de asistencia que no lo encuentro. En el chat, amor, por el chat, en la parte de arriba, a las 6:35 lo repartí, como ahí van mostrando la hora, en las 6:35. Tengo problemas, profe, porque recuerda que estaba en laboratorio, entonces soy de último. Ya no me deja verlo. ¿No te deja verlo? Entonces hazme un favor, Asdrúbal, relájate y disfruta. Yo lo diligencio. Listo, profe. Dame tus datos, ¿sí ves? Asdrúbal. ¿Cuál es tu apellido? Asdrúbal Perdomo Reynoso. Perdomo Reynoso. ¿Cédula? 5888 943. Listo. ¿Email? ¿El de la UNAD o el...? Sí, el de la UNAD, amor. Aperdomor. Aperdomor. unadvirtual.edu.co. Listo. Programa, entonces, ¿qué estudias? Regencia de farmacia, profe. Listo. El resto me lo sé, fresco. Listo, muy amable. Profe, ¿esta quedó grabada en algo para Brutus. Sí, ya dejo la grabación porque aquí estamos grabando
con conversaciones ilegales, miren. No, pero es porque tocaba, porque no, yo llegué a lo último, pero sí me copié algo de lo último. Listo. Tranquilo. Sí está grabada. ¿Qué es lo que le pongo en el nombre del CIPAS? Cafeíne. Míralo. ¿Tú Café. estás mirándome? Gracias. Cafeíne. Con doble S. Gracias. La grabación la encuentro aquí mismo en el... Amor, no tengo ni idea porque es la primera vez que grabo por acá, pero fresco que yo soy muy inteligente aquí donde me ves, yo la encuentro y se la envío mañana más tardar, ¿listo? Listo, profe, gracias. Muy amable. Listo, niños. ¿Al correo o en la plataforma? No, al correo. Yo creo que apenas deje de graduar, eso se les envía, es al correo. A ver si ahora dejo de grabar. De tener grabación.